Vamos a entrar ya en materia. Si bien atraviesan por un impasse por los cambios en la política energética impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han detenido varios proyectos, aún así las compañías eléctricas privadas mantienen su interés de invertir en México, viéndolo todavía como un gran lugar. Vamos a platicar con el presidente de la Asociación Mexicana de Energía, Abraham Zamora, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, Darío, con el gusto de saludarte. Muchísimas gracias También por te tu saluda espacio. Rogelio Varela. Hola, Abraham, Rogelio, buenas ¿qué tal? tardes. Qué gusto. Oye, Abraham, ¿y si las compañías eléctricas privadas mantienen todavía el interés de invertir en México? Pues sí, fíjate que como bien ustedes lo comentan en tu programa, eh, en general hay un gran deseo de hacer inversiones industriales en México. El fenómeno del nearshoring obviamente ha generado o ha recapturado la atención en México como un destino de inversiones de todo tipo. Y obviamente ese tipo de inversiones requieren energía suficiente, requieren energía confiable, que sea a precios competitivos y limpia. Por lo cual, obviamente, las empresas del sector eléctrico vemos que hay obviamente oportunidad para seguir invirtiendo en el país, para poder atraer mayores inversiones y, por supuesto, generar mayor generación eléctrica en México, ¿no? Entonces, el fenómeno del nearshoring sí está captando el interés en invertir en México y, por supuesto, para eso es necesario no solamente electricidad, también gas natural, otros energéticos, pero particularmente electricidad, y es lo que las empresas del sector vemos, ¿no? Durante los años pasados sí se vio una caída de la demanda por el tema del COVID, y dado eso, pues la propia capacidad de generación que hay en México resultó, digamos, suficiente para esa etapa. Sin embargo, ahora que se ha recuperado el crecimiento del país y que además ocurre este fenómeno de relocalización de inversiones, pues es cuando vemos las empresas eléctricas que estamos en la Asociación Mexicana de Energía, pues muchas oportunidades para los años siguientes. Por supuesto, Abraham. ¿Y se tiene alguna idea, Abraham, de los proyectos que están detenidos o en espera de mejores tiempos políticos? ¿De cuánto estaríamos hablando de nueva inversión? Pues mira, dado los crecimientos que se han dado en la demanda, cada año la demanda eléctrica en promedio se espera que crezca alrededor de 2.8-3% al año. Y se han realizado inversiones de generación eléctrica por alrededor de 1.2%. Es decir, hay un espacio que no ha sido cubierto y que va a requerir para los siguientes 4 o 5 años alrededor de 20,000 megas de generación eléctrica que se requieren invertir en el país, ¿no? Para los próximos 4 o 5 años, que eso equivale a que más o menos debamos de estar invirtiendo 4.500 megas, que más o menos implican alrededor de 3.500 o 4.000 millones de dólares de inversiones anuales en generación eléctrica. Esto sin tomar en cuenta algo que seguramente ustedes han escuchado mucho, que son también las propias inversiones que se requiere hacer el Estado mexicano en transmisión eléctrica. Claro. La transmisión es un tema que es muy importante tanto para tener un sistema confiable y un sistema, digamos, suficiente y confiable, pero al mismo tiempo también para poder incorporar energías limpias a la red. Entonces, la transmisión eléctrica en México no se ha invertido en los últimos años y al menos en las propias fuentes oficiales se reconoce que hay rezagos de alrededor de 160,000 millones de pesos, 8,000 millones de dólares que debieran invertirse en la red de transmisión eléctrica para poder también acompañar el crecimiento de la generación eléctrica que se requiere, ¿no? Las empresas privadas están de alguna manera vetadas para poder invertir en transmisión. Sí, Darío, como tú lo sabes bien, tanto la transmisión como la distribución eléctrica son facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, y ahí creemos que eso es digamos, esas son buenas inversiones que como país debiéramos hacer en transmisión y distribución eléctrica, porque no solamente permiten, como decía yo, fortalecer la confiabilidad del sistema, subir más energías renovables, sino con eso también se lograría una mejora también en los precios de distribución
de la electricidad en México, que obviamente se traduciría en mejores precios para los usuarios, ¿no? Entonces, efectivamente, en transmisión y distribución, los privados no tenemos permitido participar, es una atribución exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, pero sí hay mucho interés de los privados precisamente en seguir invirtiendo en generación eléctrica, de manera que CFE pueda destinar sus recursos para la transmisión y la distribución. Claro. Ahora, las nuevas plantas que podría realizar México en generación de electricidad, ¿qué tecnología sería la deseable a partir pues de todas las métricas que debemos de cumplir en lo que se refiere a pues todo lo del carbono? Pues mira, obviamente la tendencia global es caminar hacia energías más limpias, ¿no? No solamente por este compromiso global que hay contra el cambio climático, sino también porque en la práctica comercial e industrial hay un compromiso de las propias empresas hacia moverte hacia energías más renovables y sustentables. Sin embargo, debemos tener una matriz energética que sea balanceada. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que ir gradualmente creciendo en energía eólica y energía solar. Sin embargo, tenemos que seguir ocupando también plantas de ciclo combinado, como las que la CFE tiene previsto hacer en los siguientes años. ¿Y por qué? Porque el gas natural es un combustible de transición que debemos seguir utilizando, dado que tenemos además en México la ventaja de tener gas natural tejano a precios muy competitivos, que nos puede dar la capacidad de seguir generando energía eléctrica a precios competitivos, darle al mismo tiempo, cubrir, digamos, o respaldar la intermitencia que generan en la red las energías renovables. Entonces, si bien hay una disposición, una voluntad, un deseo en los países, también en México, de ir creciendo en energías renovables, creemos también que debe seguirse utilizando el gas natural como en los ciclos combinados como un combustible de transición y tener una matriz energética equilibrada que nos permita ir cumpliendo con los compromisos que tenemos en materia de transición energética, pero también ir cumpliendo con metas de seguridad energética en términos de suficiencia y confiabilidad en la red. Oye, Abraham, se habla mucho de inversiones en materia eólica, solar, pero hay otras fuentes de energía como la maremotriz, como la geotérmica, la nuclear. Estamos muy alejados de poder empezar a hablar de inversiones en esos rubros. No, digamos, sí, Darío, o sea, sí hay, digamos, como bien dices, oportunidades de desarrollar otros tipos de energía. Sin embargo, el potencial en México, por los recursos naturales, ¿no?, que tenemos, sí está, digamos, el potencial está, yo creo que muy concentrado. Tenemos sol, tenemos buenas regiones en el país que tienen vientos. Entonces, nuestro mayor potencial está sin duda en estos tipos de energía, sin hacer menos, por supuesto, y por eso hablaba yo de tener una matriz energética balanceada, en que también sí se puede hacer, digamos, la geotermia, la energía nuclear, que requiere también cuantiosos recursos. Algunas de estas solamente, por ejemplo, la nuclear, la puede hacer el Estado mexicano, que no precisamente tiene recursos suficientes para empujarlo. Entonces, haciendo un buen balance de distintos tipos o tecnologías de generación, con también la capacidad financiera y de recursos que tiene el sector público y el sector privado, yo creo que suena razonable pensar en que podemos movernos más hacia las energías eólicas y solares, teniendo algunas plantas también de respaldo en otras tecnologías como las que mencionaste, ¿no? Y es una oportunidad también de tratar un poco el tema de las propias hidroeléctricas, ¿no? Las hidroeléctricas es algo que se ha impulsado mucho en los años recientes. Sin embargo, pues el agua, como ustedes saben bien, es un recurso también limitado, que está empezando a ser un problema. Claro. Entonces, cuando hablamos de este balance en la matriz energética, hay que pensar también, repito, en la disponibilidad del recurso natural que la genera, para poder entonces aprovecharlo de la manera más eficiente posible. Entonces, si bien las hidroeléctricas también son limpias, también hay que ver cuál es el uso más adecuado y conveniente del agua en este caso, ¿no?
Pues Abraham Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Energía, un gusto platicar contigo. Que pases buena tarde.